Buenos días. Así es, Fernando. Tenemos ya ahora en comunicación a Jania Pérez de Cuéllar, presidenta de Indecopi, a quien le agradecemos, por supuesto, por su gentileza. Jania, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Estamos con Jania? Buenos días Fernando, buenos días Carlos. Un gusto. Buenos días, Jania Pérez de Cuéllar. Saludos a todos los radio oyentes. Bueno, se ha reglamentado ya la ley antimonopolio. ¿Qué significa esto? ¿Qué establece justamente la ley en cuanto al control previo de operaciones de concentración? A ver, como ustedes saben, la ley se aprobó el año pasado, a fines de año, por el Congreso, y como parte de la norma, obviamente teníamos la obligación de reglamentarla, y eso ya se logró el día de ayer cuando se publicó la norma, y tenemos pendiente, según los plazos de ley, poder actualizar el ROF del Indecopi, y a partir de esos 15 días después de la publicación o actualización del ROF del Indecopi, la ley entraría en vigencia. ¿Qué es lo que implica la ley o qué establece el reglamento? El reglamento establece reglas para calcular los umbrales legales que indican, según la norma, los ingresos y los activos que se deben o que las empresas deben de considerar para poder hacer el cálculo y ver si se necesita o no necesitarán aprobación por parte de la autoridad de competencia, que es el Indecopi. Asimismo, el reglamento detalla la información que deben presentar las empresas cuando soliciten una autorización de concentración, de acuerdo a lo que señalé hace un momento, los umbrales y los activos, como por ejemplo identificar a las empresas de su grupo económico, sus estados financieros, mercados donde participan, etcétera. Todo eso está debidamente especificado y reglamentado en el documento que se aprobó el día de ayer. Finalmente también señala los casos, porque sí habrá casos, donde solamente se solicitará una notificación simplificada o un proceso fast track, que son normalmente casos más sencillos, donde ya hay mucha información en el contexto. Finalmente también desarrolla cómo se aplicará la facultad de revisión de oficio para las operaciones que no superen los umbrales. Este ha sido un tema controversial, pero evidentemente en el reglamento se están estipulando cuáles son esas facultades que va a tener el Indecopi, y están sumamente claras para que no haya ninguna suspicacia ni ningún temor por parte de los actores económicos. Y finalmente... Jania, perdónenos, tenemos que ir a una breve pausa, después de la cual yo quisiera preguntarle por qué es que ha costado tanto hacer una norma de este tipo que existe en todos los países comparables y que nos había sido solicitada por la OCDE, a la que queríamos entrar. Y para comprender mejor eso, yo quisiera preguntarle después de la pausa, ¿qué hubiera pasado con el problema del oxígeno si esta ley y este reglamento hubieran existido hace un año? Nos lo contesta, por favor, después de la pausa. Carlos, vamos. Son las 8:34, estamos entrevistando a la presidenta de Indecopi, Jania Pérez de Cuéllar, con motivo de la publicación de un reglamento de la ley sobre la competencia en el Perú, llamada Ley Antimonopolios. Y la pregunta que había quedado planteada es: ¿por qué hemos llegado tan tarde a algo que ya todos los países de la región tienen, y los de la OCDE? ¿Y qué hubiera significado si es que esta ley hubiera entrado en vigencia hace un año? Por ejemplo, respecto del grave caso de la carencia de oxígeno como consecuencia de dos únicas empresas que lo producen en el Perú. Como he dicho anteriormente, esta norma es el resultado de una lucha del Indecopi por más de 15 años en tener una norma como esta que nos lleva, y de hecho que hoy nos eleva estándares, como bien ha señalado, estándares internacionales reconocidos por la OCDE. De hecho, hemos recibido una felicitación por dicha organización y otras instituciones pares a nivel mundial. Con respecto al tema del oxígeno, en realidad definitivamente las empresas que hubiesen querido concentrarse en su momento, si es que hubiese existido la ley, hubiesen pasado por el filtro del Indecopi. Eso es sin lugar a dudas,
como otras más, como el caso farmacéutico, como el caso de cervezas o inclusive el propio caso más reciente de supermercados. Hoy, lamentablemente, tenemos un altísimo nivel de concentración en el mercado de oxígeno y literalmente es un bien que hoy es vital. Nosotros, como el Indecopi, ya no podemos entrar a romper, digamos, ese nivel de concentración. Hoy lo único que se puede hacer en términos de diversificar es la oferta. Lo único que se puede hacer para poder proveer mayor cantidad de oxígeno a precios más competitivos es diversificar la oferta, ya sea a través de productores nacionales o importar oxígeno, cosas que el gobierno ya está empezando a realizar. Perdón, Jania. Perdón que le interrumpa, pero por ejemplo, Indecopi está en la facultad de recibir alguna información o reclamo de personas con relación, por ejemplo, a la venta de oxígeno a un precio exorbitante, ¿no? Que ha sido una dificultad con la cual los peruanos no han podido, diríamos, superar, porque no tienen los fondos para costear estos gastos. ¿Indecopi puede recibir reclamos de esa naturaleza o información? Sí, de hecho nosotros recibimos ya denuncias y reclamos sobre el alza exorbitante de los precios de oxígeno. Pero otra vez, nosotros ya no podemos intervenir con respecto de los niveles de concentración que hoy existen en el mercado de oxígeno. Lo que sí podemos sancionar, y hemos ya sancionado, como ustedes saben, con anterioridad, es si hubiese prácticas anticompetitivas, o sea, por ejemplo, concertación de precios en el mercado de oxígeno. Hemos hecho las verificaciones recientemente, estamos permanentemente monitoreando a través de la Secretaría Técnica. ¿Cuántos casos de estos hay de esta concentración? Mira, no tengo el dato exacto ahorita de la cantidad de denuncias y reclamos, pero sí han llegado reclamos y denuncias sobre ese tema. Actualmente lo que vemos es que los precios están a nivel de alza o están muy altos, no por un tema de concertación de precios entre las partes, es porque simplemente la demanda es exorbitantemente mayor a la oferta. Esa es la razón de la alza de precios. Es un tema de la ley de oferta y demanda. ¿Quiénes tienen derecho a solicitar? Quería saber, ¿quiénes tienen derecho a solicitar la intervención de Indecopi si sienten que no se está respetando esta nueva ley que garantiza que no haya monopolios en el mercado peruano? ¿Empresas que se sientan perjudicadas o los consumidores ellos mismos? Mira, con respecto a la revisión previa o consulta previa, en realidad son los propios agentes que quieran fusionarse, los que si cumplen con las reglas o superan los umbrales establecidos según la norma, los que deben de notificar y pedir, digamos, la opinión técnica del Indecopi. Eso es un tema. Si una empresa A se quiere fusionar con una empresa B y de acuerdo a la normativa, ya estas guías que voy a mencionar en un momento se van a publicar, las propias partes interesadas son las que se acercan a la Secretaría Técnica y a la Comisión y solicitan se evalúe su caso. El Indecopi, como autoridad de competencia, puede o no aprobar esta fusión, pero inclusive a veces la puede aprobar con algunos remedios o con algunos condicionantes para que esa fusión no dañe o no entre en una situación de monopolio, situación de posición de dominio que afecte a los ciudadanos y consumidores. Por otro lado, evidentemente, como también somos una agencia de protección al consumidor, siempre y permanentemente recibimos denuncias o reclamos sobre alzas de precios. Pero una vez más, nosotros estamos en una economía de libre mercado y muchas veces, y en la mayoría de los casos, las alzas de precio no se deben a una concertación o a una colusión, se deben a una situación monopólica anterior, ¿no? O eventualmente, como dije hace un momento, por un tema de la ley de oferta y demanda. O especulación, eventualmente en algunos casos, materia que Indecopi no fiscaliza y no sanciona. Eso ya es un tema de fiscalía y de otras instancias, ¿no? Jania, yo quisiera incidir en un punto. ¿De qué manera se trabajó entre, diríamos, Congreso y Ejecutivo para conseguir la reglamentación de esta ley tan importante? Usted dice que es un hito en nuestro país, la ley antimonopolio.
Gracias por tu pregunta, Carlos, porque de hecho me permite resaltar otro logro que creo que es importante mencionarlo. Más allá de la ley per se, a mí me parece un logro muy importante que se haya, a través de todo este proceso, se haya podido demostrar que cuando hay voluntad, el Congreso y el Ejecutivo pueden trabajar de la mano y lograr consensos. No significa que no haya habido discusiones técnicas, ¿no? Pero a mí me parece un ejemplo simbólico de cómo cuando el Congreso y el Ejecutivo trabajan de la mano, se pueden lograr cosas muy importantes para el país. La ley fue votada por el Congreso, si ustedes recuerdan, el Ejecutivo observó, sí, efectivamente, hubo una negociación, el Congreso se allanó, aparte de las observaciones, y luego en la segunda etapa, el Congreso no ha intervenido. La reglamentación es facultad del Ejecutivo. Y ahí, permítanme hacer un paréntesis muy pequeño. Yo quisiera agradecer especialmente al presidente de la República, al señor Sagasti, porque él estuvo involucrado permanentemente en las negociaciones que hubo entre el MES, entre Indecopi y Proinversión, de hecho. Él estuvo con la mejor disposición de encontrar puntos de encuentro, de conciliar las discrepancias técnicas, y finalmente creo yo que su participación ha sido medular para encontrar un punto equilibrado que tenemos hoy a través de este reglamento. También estuvo sumamente involucrada SM, la Premier y otros funcionarios adicionales. Un agradecimiento especial también al Ministerio de Economía, en su momento a la SBS, la señora Socorro Heisen. Es un logro coordinado entre varias instituciones. Ha sido sí, Jania, quería saber, yo quisiera comprender con más precisión cómo es que el consumidor va a ser beneficiado por esta ley. Por ejemplo, si yo constato que todos los peines, cada vez los uso menos, pero en fin, pongamos eso como ejemplo, son producidos por una única empresa o dos, y que hay un precio pactado entre ellas. Presento una queja. ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuál es el procedimiento para que la constatación de un consumidor que es víctima de una falta de competencia en el mercado pueda ser validada? A ver, esa parte es competencia del órgano resolutivo, ¿no? La Secretaría y la Comisión de Libre Competencia. Los estudios, en el caso hubiesen concertaciones o colusiones o concentraciones, tienen un proceso largo, no son estudios inmediatos. Sin embargo, la comisión puede, alertar o, de hecho, comunicarse con las empresas y pedir información y eventualmente quizás tomar algunos remedios preliminares. Pero hasta llegar a la culminación de la investigación son procesos bastante largos y muy rigurosos técnicos. Es por eso que a veces ustedes verán en los medios que se sanciona después de algunos años en que se descubrió la práctica y es porque el proceso per se es largo. Y no nos olvidemos también que según la legislación peruana, las partes tienen derecho a la réplica. Entonces puede ser que la comisión vote a favor y finalmente la contraparte apele y eso vaya a segunda instancia. E inclusive, que fue el caso del oxígeno, se vaya hasta el Poder Judicial. Entonces, nosotros terminamos nuestra labor de sanción en la vía administrativa con la resolución de la sala. Pero las partes pueden volver a apelar y entra al sistema del Poder Judicial, que es lo que pasó, de hecho, con el tema de oxígeno. Sí, nosotros. Muy bien, Jania, le agradecemos mucho por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias. Y hoy, ayer ganó el Perú. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Buenos días. Bueno, Fernando, una